Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche noche de martes de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial, tú eres especial. Gloria al Señor. Si Dios es por nosotros, ese es el tema de esta noche. El tema de esta noche es, si Dios es por nosotros. Vamos a leer el texto porque es un texto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vamos a ver, hermanos, que si Dios es por nosotros. Un tema que vamos a ver muchos pasajes, siempre hay muchos versículos, pero la mayoría en esta noche queremos ver algunos que se encuentran en el libro de Hebreos, para que tengamos nosotros, como dice allí mismo Hebreos capítulo 6, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Vamos a leer ahora ese versículo allí en Hebreos capítulo 6, para que por dos cosas que es imposible que Dios mienta. Dios es imposible que mienta. Dios prometió, dice la palabra de Dios. Dios prometió y Dios juró. Prometió y juró. Así es que vamos a estar viendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice el versículo. El versículo se encuentra, vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a tratar de ir despacio, hermanos, porque este tema de hoy, nosotros oramos para que los ojos sean abiertos, sean alumbrados por la palabra, porque la que alumbra es la palabra. Dice allá el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo hago así, como un foco, ¿verdad? En una oscuridad. Entonces usted coge el foco, lo enciende y tira el rayo, ¿verdad? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Yo me recuerdo que cuando estábamos pequeños, habían ciertos lugares, en mi casa había luz, pero vivíamos en un lugar tan espacioso que allá no había luz, allá a los 50, 70 metros no había luz. Entonces mi papá había hecho unas canfineras. Era un frasco así como de mayonesa vacío, con una mecha que salía por la tapa, con un huequito en la tapa, y lo llenábamos de canfín. Eso no se apagaba fácilmente. Y así íbamos a andar por allí, por algunos lados, cuando había que ir de noche, con esas mechas. Eso era una lámpara. Es nada más, hermano, para que... Yo sé que todo eso tú lo sabes, pero a mí me gusta decirlo. A mí me gusta contarlo, repetirlo. Lámpara, el Salmo 119, 105, para que lo anotes. No vamos a ir allí. Ahora vamos a ir al Salmo 118. Ahorita vamos a ir, pero leamos Romanos 8:31. Leamos Romanos 8:31. Leamos Romanos 8:31. Dice así. Estamos hoy usando la Biblia Las Américas. Dice Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros. Ese es el tema, hermanos, de esta noche. Si Dios está por nosotros. Hermano, esto hay que, no sé, meditarlo, hermano. Este versículo hay que leerlo, cada momento. Yo sé que hay personas que están pasando algunas necesidades. Yo sé que para algunas personas allí, en este momento, en el momento en que estás viendo el video, han habido momentos difíciles. Todos hemos tenido momentos difíciles. Seríamos mentirosos si nosotros decimos que no. Tenemos problemas
que no tenemos necesidades, que no tenemos enfermedades, un dolor aquí, un dolor allá, una visita al médico, un examen, un esto, un el otro. Necesidades financieras, hemos tenido necesidades financieras y un sinfín de cosas. Yo sé que hay un sinfín de cosas que estamos propensos a pasar. El otro día conversaba yo de esto con alguien y me decía que es que el que es pobre, dice, es porque no tiene a Cristo en el corazón. Mentira eso, hermanos, es mentira. Nos ponemos a escudriñar aquí la palabra de Dios en Primera de Corintios y en Filipenses y en Mateo y todo eso, hermanos. Dice que el apóstol Pablo recogió una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Habían hermanos necesitados en Jerusalén, necesitaban arroz, frijoles, azúcar, sal. Y el apóstol recogió una ofrenda para llevárselas a los hermanos de Jerusalén. Allí eso está en la palabra de Dios y está en el Evangelio, está en Corintios. Así es que necesidades siempre hay, siempre han habido, necesidades siempre habrán. El otro día dice allá en Lucas que una mujer llegó y derramó un vaso de perfume en los pies del Señor. Y alguien dijo por allí, Judas, ¿por qué no se vendió este perfume a tanto y se le hubiéramos dado a los pobres? Y dice en la escritura, dice, no es que se cuidaba de los pobres, es que era ladrón y hurtaba de lo que echaban en la bolsa. Así lo dice la palabra de Dios. Puedes buscarlo por allí en Lucas. Muy bien, hermanos. Quiere decir, bueno, y le dijo el Señor Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Era lo que iba a rescatar de ese pasaje. A los pobres siempre los tendréis. Siempre han habido alguna, siempre hay, siempre hay, mi hermano, siempre hay, siempre hay. Hay un buen hermano en nuestro lugar de reunión que dice que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Así es que, mis hermanos, pero en esta noche vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la palabra del Señor, como siempre. Yo soy bíblico, yo no me salgo de la palabra, yo hablo conforme a la palabra. Y siempre citaré la Biblia, en enseñe siempre citaré solo la Biblia. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y toda la escritura es útil para enseñarnos, Ella nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. Quiera Dios que en esta noche te enseñe, y podamos vivir asidos a esta palabra que vamos a ver en esta noche. Dice Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Miren, hermanos, si leemos el contexto, es precioso el contexto de esto, preciosísimo. Dice que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, dice que Dios nos llamó, dice que Dios nos justificó, dice que Dios nos glorificó. Dice el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Una gran pregunta, hermanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos, hermanos? ¿Qué diremos? Si estás pasando por alguna situación difícil, nosotros a eso le llamamos leves tribulaciones momentáneas. Si estás pasando por alguna leve tribulación momentánea, alguna situación adversa, llámese como se llame, todas tienen nombre, Si estás pasando por una dificultad en este momento de esas adversidades que no faltan, aquí hay una gran pregunta. Dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Oigamos la respuesta. Dice, si Dios está por nosotros. Si Dios está por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermanos, vamos a estar viendo en esta noche que Dios está de nuestro lado.
Dios está de nuestro lado. Y es muy serio, hermanos, esto que estamos viendo, porque realmente Dios está de nuestro lado. Si estamos hoy y estamos aquí, Dios está de nuestro lado. Dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 5, dice que mientras estemos vivos, estamos ausentes del Señor porque andamos por fe. El justo por la fe vivirá, por la fe en esto, hermanos. Si Dios está de nuestro lado, dice, si Dios está por nosotros, si Dios está por nosotros, si Dios está por nosotros, entonces dice 2 Corintios 5 el apóstol Pablo, entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos ausentes porque andamos por fe, no por vista. Andamos por fe creyendo que Dios está por nosotros. Andamos por fe creyendo que Dios es por nosotros. Andamos por fe confiando en que Dios es el que vela por nosotros, cuida de nosotros. Entonces, entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero termina diciendo allí el versículo en el 2 Corintios 5, 7 y 8, dice, pero si fuera del cuerpo, estamos presentes al Señor. Fuera del cuerpo, estamos presentes al Señor. Dice allí en Romanos capítulo 8, dice que sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Dice Juan capítulo 10 que Él nos tiene en sus manos y nadie nos puede arrebatar de su mano. Mis ovejas están en mi mano y nadie me las puede arrebatar de allí. Nadie me las puede sacar. Estamos en un cuidado total y absoluto, hermanos, de parte de Dios. Un cuidado total y absoluto de parte de Dios. El tema es si Dios es por nosotros. Si Dios es por ti, mi amiga y mi amigo, déjame decirte que en esa dificultad, en esa leve tribulación momentánea, en ese problema cualquiera que sea el nombre de Él, Dios está con nosotros. Dice allá en el libro de Mateo capítulo 28 que el Señor le dijo a los discípulos, y esa palabra es para nosotros también, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Hoy el Señor estuvo a tu lado. Hoy el Señor está a tu lado. En esta noche continuará a tu lado. Yo estaré con vosotros todos los días. Esas son promesas que el Señor ha hecho en su palabra y que nosotros las tenemos que hacer nuestras, una realidad. Dios está conmigo, gloria al Señor. Entonces dice Romanos 8:31, otra vez, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros. Hay un versículo que se encuentra en el Salmo 118, versículo 6. Salmo 118. Vamos a ver qué dice el Salmo 118. El versículo 6 dice, oído hermanos, qué bonito que dice el Salmo 118, versículo 6. El Señor está a mi favor, no temeré. Oído hermanos, esta cita, Romanos 8:31 y Salmo 118:6. Aquí al Salmo 118:6 tú puedes ponerle ahí Romanos 8:31. Allí a la par hay bastante espacio para acomodarlo. Y allá en Romanos 8:31 puedes ponerle Salmo 118:6 al versículo 31. Hay allí también bastante espacio para que le pongas. Para que cuando leas ese versículo y te mande allá, dice, ¿por qué tengo yo esto aquí anotado? Voy a ver qué dice allá. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el Señor está a mi favor. Mi amiga, mi amigo, ¿crees tú que el Señor está a favor tuyo? ¿Creemos que Dios está a favor de nosotros? ¿Creemos eso? ¿Estamos plenamente convencidos de que el Señor está a favor nuestro, a nuestro lado? Si Él es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos a esto? Si Él es por, ¿quién contra? Dice el Salmo 118, el Señor está a mi favor, no temeré. El Señor está a mi favor, no temeré. Este es el tema, hermanos, de esta noche. Es un tema que es de consuelo. Es un tema de consuelo. Es un tema de consuelo. Y ahora vamos a ver una serie de versículos bíblicos aquí en el libro de Hebreos, que nos van a ayudar mucho también para esos momentos difíciles, para esos momentos angustiosos. El apóstol Pablo estaba en un momento angustioso y dice el apóstol Pablo: 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Oh, gloria al Señor, mi amado. Esa palabra, bástate mi gracia, que se encuentra ya en 2 Corintios capítulo 12. A eso, hermanos, hay que meditarlo. Dice el apóstol Pablo: entonces ahora yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, el poder de Dios reposa sobre mí, porque Él me ha dicho: bástate mi gracia. Y Él fue el que escribió Romanos 8:31, y Él tenía conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Él sabía: si Dios es por mí, puedo estar pasando cualquier tribulación, cualquier angustia. Dice en 2 Corintios capítulo 1 que tuvimos sentencia de muerte, dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 1, tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Mira lo que el apóstol Pablo pasaba, y estuvo en un momento que estuvo a punto de perder la vida, pero dice: fue un momento angustioso, pero esa leve tribulación fue para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios. Sino en Dios. Dice el Salmo 118, versículo 6, el Señor está a mi favor. El Señor está a mi favor. 2 Corintios 1, para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, como dice Efesios, mucho más abundantemente de lo que pensemos o creamos. Yo puedo creer, yo puedo pensar que Dios es todopoderoso, pero aún así todavía sobrepasa todo ese pensamiento en lo poderoso que es Dios. Algunas veces yo me pongo a pensar en la sabiduría. Dice Romanos 11 que cuán profunda es la sabiduría de Dios. Insondable su ciencia y su sabiduría. Y algunas veces yo me pongo a pensar cuán grande, cuán insondable, cuán profunda es la sabiduría de Dios, pero me quedo corto en el pensamiento. Mi pensamiento llega hasta aquí y después sigue todavía más todo esto para arriba, porque la sabiduría de Dios es insondable. El poder de Dios es insondable. Poderoso es Dios para hacer aún más de lo que yo pueda pensar o creer. El Señor está a mi favor. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos y hermanas, el Señor está a favor tuyo. Mi hermana, el Señor está a tu favor. Mi hermano, el Señor está a tu favor. Mis amigas, mis amigos, el Señor está a tu favor. Hay otro versículo bíblico que vamos a leer, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice así el 23. Oído, mi amado, lo que dice Mateo 1, 23. Ojalá que hayas podido o estés anotando los versículos que yo te doy, mi amiga y mi amigo, mis hermanos. Y luego, en un ratito, se vuelven a repasar, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Esta cita del Salmo 119, el Salmo 119, el versículo
105. Yo no lo tengo anotado, pero vamos a ver qué dice. Déjame nada más corroborar esto. Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta Biblia de las Américas dice: y luz para mi camino. ¿Oído? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Mi amado, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo vamos a ver ahorita en Efesios 6:12. Hay que fortalecernos en el Señor, pero la manera de fortalecernos en el Señor es confiando en Él a través de su palabra, a través del Espíritu de la verdad. El Señor Jesucristo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a rogar al Padre y el Padre les va a dar otro consolador para que esté con ustedes. Oído, mi amado, lo que dijo el Señor: a ustedes les conviene. Si el Señor no se hubiera ido, no nos hubiera convenido que se quedara aquí. Pero el Señor se fue y el Señor envió un espíritu de la verdad. Ese espíritu de la verdad, mi amado, es la palabra de Dios. Es la palabra la que nos guía, es la palabra la que nos dirige, es la palabra la que nos instruye, es la palabra la que nos da gozo, paz, es la palabra la que nos da salvación. Dice Efesios 1:13: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la palabra de Dios. Mi amado, dice el Salmo 119, 105, que la palabra es una luz. Es una luz, es una lumbrera de camino. Al diario vivir, mi amado, en la mañana tenemos que tomar esta lámpara en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Al mediodía y en la noche tenemos que estar con esta lámpara, alumbrando nuestro espíritu, alumbrando nuestra mente, para que cuando vengan esas vicisitudes, problemas, afrentas, necesidades, etcétera, nosotros podamos alumbrarlas con la luz de la palabra. Podamos alumbrarlas. El apóstol Pablo estaba padeciendo, dice que él algunas veces no tenía para comer, algunas veces no tenía para vestirse, algunas veces he tenido mucho, otras veces no he tenido nada. Pero el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo puedes leer allá eso en Filipenses capítulo 1. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Porque ya el Señor le había dicho: bástate mi gracia. Entonces él se gozaba en Cristo. Cristo era su todo. Cristo era su todo. Cristo era su alimento. Cristo era su vestido. Cristo era su vida. Cristo era su muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía él. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto está aquí, mi amado, para ti y para mí, para todos nosotros los creyentes y para los que van a creer, para la gloria de Dios. Entonces dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Ya vimos el Salmo 119, 105, una cita que no había notado, pero allí está. Lumbrera, luz, lámpara, es la palabra. Dice el versículo 23, capítulo 1, versículo 23 de Mateo. Dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este versículo, yo creo, hermanos, que los que conocen Biblia se lo saben de memoria, pero tal vez no se practica. Así como yo, seguramente yo en otro tiempo yo me lo sabía de memoria, pero ignoraba ese versículo en la vida mía. Como ahora lo tengo muy presente en la vida y lo tenemos muy presente en nuestro lugar de reunión. Dice el versículo 23: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Emmanuel. Le pondrás por nombre Emmanuel. Hermanos, esto es muy importante. Aquí no tenemos tiempo de hacer teología, como en nuestro lugar de reunión que hacemos teología. Aquí lo que hacemos es enseñar el pasaje. Pero en otro pasaje de Lucas 1, capítulo 1, versículo 26 en adelante, cuando se le parece el ángel a María y le dice que
que va a quedar encinta y va a tener un hijo y que le va a poner por nombre Jesús. Lo mismo que aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18. El versículo 18, 19, vamos a ver. Este versículo, hermanos, está aquí en Mateo capítulo 1, del versículo 18 al versículo 21. Mira, es el 21, dice el 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Ese es el nombre Jesús, hermanos, es el nombre de pila humano, como el mío, Marco, como el de don Gilberto, el de Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el nombre Jesús. En español, Jesús. En griego, Jesús es el nombre de Jesús. En hebreo es Yeshua. Es Yeshua. Y en griego, hermanos, es Jesucristo. Cristo, el Mesías. En griego, Mesías. Entonces dice el versículo 23. Dice el versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. Oído, aquí dice Emmanuel. Emmanuel, más arriba en el versículo 21 dice, le pondrás por nombre Jesús, lo mismo que allá en Mateo, en Lucas, le pondrás por nombre Jesús. Pero en el versículo 23 dice, le pondrás por nombre Emmanuel. Oído, Emmanuel, lo que está aquí exaltando la palabra de Dios o sacando a luz la palabra de Dios es que la palabra Emmanuel de hebreo traducido al griego, al español, dice que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oído, hermanos, Dios con nosotros. No es Dios con los ángeles, no es Dios con la creación, no es Dios con el universo, es Dios con nosotros. Dios conmigo. Puedes decir tú ahorita en esta noche, Dios conmigo, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Eso es lo que significa el nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel lo que significa, lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender aquí es que con ese nombre hebreo lo que se quiere decir es que Dios es por nosotros, Dios está con nosotros, Dios está sobre nosotros, como dice Efesios capítulo 4, versículo 4, que para nosotros hay solo un Dios, el Padre, el cual es por todos, sobre todos y en todos. Efesios 4:4, esa cita aquí está. Ahorita, si nos da tiempo, vamos a llegar allí. Entonces, Emmanuel, ¿qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, eso es Emmanuel. Dios en esta noche, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, quieres que tú pienses en este nombre, Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir Emmanuel? Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios está con mi hogar, Dios está con mi familia, Dios está con mi comunidad, Dios está con la iglesia, Dios está con nosotros. Eso significa el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podrá algo apartarnos del amor de Dios, como dice allá mismo en Romanos capítulo 8? ¿Podrá algo apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Podrá algo condenar a los escogidos de Dios? ¿Podrá algo acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es por como dice Emmanuel, Dios con. Si Dios es conmigo, si Dios es contigo, si Dios es con nosotros, mi amado, eso es lo que yo quiero que tú puedas ver en este estudio, que tú puedas ver eso, Dios con, Dios con. Hay otros pasajes, hermanos, que vamos a estar viendo en el libro de Hebreos, como por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Tengo esta cita, hermanos, de Efesios 4 que te la voy a leer porque algunas veces
algunas veces he conversado con alguien de la palabra de Dios y me dice, ¿y eso está escrito en la Biblia? Mira, sí, con ese sarcasmo, vale que puedo decir que sí está escrito y decirle dónde está escrito, porque si no, tengo que decirle que me dé tiempo a mañana para traerle el versículo, y el libro y el versículo. Pero se lo llevo porque yo sé que está escrito. Efesios capítulo 4, dice el versículo del 4 al 6, pero vamos a hacer énfasis en el 6. Pero leámoslo hermano, no importa. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una fe, un solo bautismo, el del Espíritu, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Oído, hermanos, qué versículo más glorioso. Bueno, es que todos estos que estamos leyendo y toda la Biblia es gloriosa. Pero dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Ahí estás incluido tú, mi amiga y mi amigo. Si me estás viendo en un hospital, en una cárcel, si me estás viendo en un lugar estás en una cama, aquí dice la palabra de Dios, un solo Dios y Padre de todos. Aférrate, mi amiga y mi amigo, a esta verdad. Estás incluido tú en este momento. En este momento he conversado con personas que me dicen que yo pienso que a mí Dios no me quiere, yo pienso que a mí que Dios no, conmigo Dios no quiere nada, conmigo Dios no quiere nada. ¿Saben, hermanos? Eso es ignorar el amor de Dios, es ser ignorante del amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios no es un atributo de Dios. El amor de Dios no es un don de Dios. El amor de Dios no es un estado de poder de Dios. Hermanos, Dios es una esencia. Y esa esencia que nosotros conocemos por Dios, por Padre, esa esencia es amor. No se puede explicar. Esto no lo puede explicar ningún predicador, pastor, evangelista, teólogo. Nadie lo puede explicar. Que un Dios glorioso, un Dios que es espíritu, un Dios que no tiene forma, ese Dios es amor. Dios es amor. Mirad cuán grande es el amor de Dios. Es amor. Puede ser que tú estés pasando por algún momento dificultoso y digas, es que Dios me tiene así. Es la gracia de Dios, mi amiga, mi amigo, para que tú escuches esto hoy que estás escuchando en esta noche. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento. El amor de Dios es más alto que nuestros pensamientos. La gracia de Dios, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Confía en la gracia del Señor en esta noche. El amor de Dios no es un atributo de Dios, es una esencia. Ese es Dios. La esencia, todo lo que es Dios, espíritu, que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto, que nadie puede ver, etc. Ese Dios es amor. Es amor. Y nos ama. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, si Dios no fuera esa esencia, amor, y tuviera un poquito de ira y rencor contra nosotros, los pecadores, en lugar de enviar a su Hijo a morir en la cruz, hubiera mandado una bola de fuego y nos hubiera consumido, no solo a nosotros, sino a todo el universo. Pero el Dios que yo enseño, que yo predico, su esencia es amor. Es incomprensible, no te la puedo explicar, pero la recibo. La recibo. Sé que estoy en los mejores brazos, sé que estoy en las mejores manos, sé que ese Dios que es amor es por mí. Sé que ese Dios que es amor es por ti, mi amiga y mi amigo. Es por nosotros, para su gloria. Para su gloria. Entonces dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oh, gloria al Señor, mi amado.
Mira, con solo este versículo podemos lanzarnos a los brazos de nuestro muy amado Padre Celestial, al Dios que nos hizo, como dice el Salmo 100, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mi amiga, mi amigo, si tú estás mal es porque tal vez no tenías esta información, pero te está llegando, nunca es tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de estar en paz con Dios para la gloria de Dios. Ese Dios que a pesar de como tú eres, te amó y te lo demostró en la cruz del Calvario. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo murió. Dice Hebreos 2:17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Tengo una serie aquí de versículos que están solo en el libro de Hebreos. Estoy viendo que ya el tiempo se me está yendo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, o tal vez dándoles lectura. Dice el versículo 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Hermanos, quiere el Señor que Dios alumbre, como dice el Salmo 119, 105, como dice Efesios capítulo 3, para que Dios nos alumbre la mente, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Dice el versículo 17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. El contexto, hermanos, nos viene hablando de que este es Cristo. Cristo fue hecho en todo semejante a nosotros. Fue hecho en todo semejante a nosotros. Dice, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Oído, hermanos, qué tremendo es este versículo. Cristo vino a ser semejante en todo a nosotros, parecido. Dice, si leemos el contexto, dice el versículo 14 que por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, dice el verso 14 aquí, Él también participó de lo mismo. Mira, oído, hermanos, oído, ¿por qué Él participó de lo mismo? Porque tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, en todo. Gloria a Dios, hermanos. Cristo no vino como Dios. Cristo no vino como todopoderoso. Cristo no vino como ángel. Cristo no vino como ángel. Cristo vino, participó de humanidad. Dice allá en el libro de Romanos capítulo 8, dice que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Oído, mi hermano, qué glorioso esto. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios dio una ley que no podía justificar, no podía ser inocente al pecador. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en esa carne, en esa semejanza de pecado, fuimos justificados para la gloria de Dios. Fuimos hechos declarados libres de culpa porque Cristo participó de carne y sangre. Eso es lo que dice el versículo 17, Hebreos 2:17. Tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Por qué? A fin de que llegara a ser misericordioso. Mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano,
El pecado puede ser muy grande, el pecado puede ser muy largo, el pecado puede ser muy ancho, muy profundo, pero tenemos a alguien que vino a hacerse como nosotros. Tenemos a alguien que vino a tomar forma de carne, a tomar forma de siervo. Tenemos a alguien que se hizo pecado. Y ese que se hizo pecado hoy es un fiel misericordioso para ti y para mí. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Lo que hay que hacer es apropiarse, hermanos, apropiarse. Mira lo que dice otro versículo más aquí, el 3. Hebreos 3, 1 y 2, aquí a la par, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, oído, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Oído, hermanos, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Oído ahora el versículo 2, dice: el cual fue fiel al que lo designó. Fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Mi amado, Cristo fue fiel en los días de su carne, para venir a ser fiel, misericordioso para todos los que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Puede ser que estés pasando por algún problema. Puede ser que estés pensando: no, Dios a mí no me perdona, Dios no me ama, Dios no me quiere, ya, yo voy para el infierno, yo voy. Mi amado, mira lo que dice la palabra de Dios. Tenemos uno a nuestro lado, tenemos uno a nuestro favor, que intercede por nosotros. Es una lástima que no podemos ver todos estos textos acerca del Señor Jesús, que está por nosotros en la presencia de Dios, o por lo menos haber visto 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi amado, tenemos a alguien por nosotros delante de Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos a Dios y tenemos a Cristo, que es por nosotros para la gloria de Dios. Esto tiene que darnos confianza y seguridad. Mi amiga, mi amigo, hay que quedar aquí, ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook. También estamos en YouTube. Estamos en YouTube, Facebook, YouTube, con esta misma enseñanza para que la palabra corra y sea glorificada, para que la palabra sea lumbrera, para que la palabra alumbre a los hombres y a las mujeres de hoy día para la gloria de Dios. Tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, en el centro de San José, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, nada más. Declaro que tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Buenas noches.